déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Hola chicos, qué gusto saludarles, qué lindos que ya están aquí. Continuamos en este maratón dominical, como saben, estamos siempre, bueno, nos aventamos unos maratones, pero es como nos podemos organizar miércoles y domingo regularmente para poder tener a todos ustedes aquí siguiéndonos transmisión tras transmisión. Y pues bueno, vamos a estar esperando ahorita, porque va a estar con nosotros Ana Sofía Velázquez. Ella es Miss Universe Morelos 2025. Y bueno, vamos a platicar con ella de tantas cosas. Hay estados, entidades federativas de mi México lindo y querido que están representados por chicas que nacieron, viven y son naturales del estado, pero otros estados son representados por otras chicas mexicanas que viven, radican y son de otros estados, pero que llevan orgullosamente la banda de determinado estado. Esto es algo que se ha utilizado mucho en certámenes de belleza de varios países, ya que en México estaba la costumbre de que la chica tenía que ser radicada, nacida o... No, creo que incluso tenía que tener un año de estar radicando en el lugar donde representaba, pero eso se ha roto, cosa que me parece muy bien porque mexicanas son. Entonces, si otros países de pronto a chicas que viven en el extranjero se les llevan para participar, pues imagínense acá. Entonces, es lo que traes en tu corazón y lo que representas más allá del lugar en donde radiques, porque a cuántas nos ha tocado andar triunfando por el mundo y eventualmente regresar a nuestros lugares de origen. Por acá nos dice, seguimos, mi incondicional Edison Jaramillo Alonso, sí, paramos, no paramos, así que se ríe mucho, pero bueno, vamos ahorita a esperar ya a nuestra invitada estelar, ahí está, porque acá estoy checando con el celular siempre si se conectan o no se conectan. Aprovechando que está aquí Edison, ¿qué tal la sorpresa que nos llevamos con la chica que va a representar a Ecuador en el Miss Mundo en esta edición número 72? ¿Que dónde? ¿Que no se enteraron? ¿Que no la vieron? Chicos, está aquí en el canal de YouTube de Coronas de la Belleza para que vayan después de esta entrevista, si la están viendo en vivo, y se pongan a ver esa entrevista. Se van a sorprender de la chica que va a representar a Ecuador en el Miss Mundo. ¿Qué perfil tiene de Miss Mundo? ¿Cuál corona va a ganar? Puede ser que la de Miss Mundo. Trae un perfilazo. Me encanta. Por ahí de pronto dicen, es que es como chiquita, como que no chiquita, es enorme. Que de pronto vemos algunas menuditas, no tan altas, que conquistamos coronas internacionales porque somos reinas, porque nos aplicamos. Así es de que entonces, esta chica Sandra, ay, me encantó, Sandra Alvarado, me encantó y es una candidata muy fuerte, como mi mexicana Marieli Leal y como otras chicas. Próximamente viene la chica de Colombia. Oigan, chicos, y va a estar muy interesante una entrevista porque me voy a dejar enamorar por la candidata que no metí a mi top, que me dicen, es que ponle atención, es que deberías de ponerle atención. Y yo, ay, debería de ver, o sea, sí está la cosa así, me hicieron llamar la atención y entonces de pronto le escribí. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que ahorita que estaba mandando unos mensajitos entre en vivo y en vivo, de pronto me encuentro. Dije, hasta fíjense, decía yo, ¿quién es? ¿Quién le está escribiendo? Ay, dije, yo le mandé mensaje. La chica se llama Athena Crosby. ¿Quién es Athena Crosby? Miss World América, Miss World. ¡Ay! La chica de Estados Unidos que va al Miss Mundo. Ya le contesté inmediata mismo, que es más rápido que inmediatamente. Ya le contesté y le puse, me dice, hola, ¿quieres hacer la entrevista esta semana? Chula, que no me metes a tu top. No, eso no me lo puso. Y entonces ya le puse, claro que sí, Afina, claro que sí. Y en español, qué bueno, porque vamos a poder hacer la entrevista. Y entonces ya vamos a ver en qué quedamos. Le acabo de responder que sí, le estoy proponiendo el próximo miércoles.
y a ver qué interesante, chicos. Va a estar próximamente la chica que va a representar en el Miss Mundo a Colombia, seguida de luego, pues, ojalá que el miércoles también, la chica de Estados Unidos, chicos. Así es que ahí vamos para que las conozcan. El objetivo es que ustedes les conozcan directamente. Hola, Cuquita, ya voy, me dice mi invitada de ahorita. Aquí te esperamos. No te alteres ni te preocupes. Aquí estamos, aquí te esperamos. Permítame aquí delante de ustedes le contesto, aquí te esperamos, no vaya a ser que imagínense, salgo ahorita despeinada, desmaquillada, que se le caiga la lámpara y todo, ay, luego una se pone muy nerviosita y tensa porque, ay, voy a tiempo, apenas llego, me ha pasado que empiezo un en vivo donde voy de invitada y yo apenas llegando a mi mansión de la belleza, apenas llegando y digo, ay, no, tranquila, no te vayas a caer en escalera, se te vaya a salir un moretón y luego inventen todas las inventadas tóxicas, que hay violencia intrafamiliar en mi casa y cosas así. Aquí no nos tocamos ni con el pétalo de una rosa, solamente con el fuego de la pasión. Pero bueno, eso ocurre eventualmente cuando tiene que ocurrir, cuando debe y cuando queremos. Ya estoy entrando en temas y en vericuetos muy complicados, complicated. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo ven todas las novedades que les cuento? Aquí ocurre en esta casa y en esta cuenta, en esta plataforma de la belleza ocurren novedades cada instante, cada momento y todo generado para que ustedes estén cerca de las protagonistas. Así es. Entonces, acá que me pone mi invitada de ahorita, llegó visita de mi roomie, si hay mucho ruido me estoy moviendo de lugar, dando unos minutos, seguramente comparte departamento y ahorita vamos a platicar. Se adapta una cuando es jovenzuela, como todas las chicas, pues resulta que pues pasa que tienes que andarte adaptando, así que no ocurre, todo lo lindo es la comunicación que establezcamos. Por acá dice, a ver, acá Carol Lira dice, ay, me están saludando otras chicas. Hola, Cuquita Bella, ¿qué opinas de nuestra Miss Universe Veracruz? Me encanta, fue mi primera entrevista este año con las chicas de Miss Universe México. Dice acá, el granoso estado del crisol de raza, love you lots Cookie. Me encanta Fernanda Pomar, me encanta. Yo no entiendo a la gente que dice, está ahí, así hasta les veo que están así. Es que esta generación 2025 de Miss Universe México está como muy débil. Perdón, si tenemos candidatazas de varios estados, va a estar muy bueno esto. Y todavía me faltan algunas chicas, hay algunas que me han dicho que sí, pero no me han dicho cuándo. Entonces, chicas, ya vayámonos organizando, porque cuando menos nos esperemos, ya se nos vino el tiempo encima, y la verdad, ojalá se convierta en una costumbre y sea una tradición que las chicas pasen en algún momento aquí por Coronas de la Belleza y puedan ser abrazadas, apapachadas y conocidas para ser apoyadas por las joyas de la corona, chicos. Ojalá se convierta en una hermosa tradición. Así que, Carol Lirra, muchos besos. Omar Guadarrama Díaz nos dice, listísimo, agradezco tu contenido y oportunidad de conocer a las chicas para Miss Universe México. Agradezco el interés de todos ustedes, mi querido Omar. Por acá me dice William Cabrejo. Hola, Cuquita, saludos para todos. Ay, lo educaron muy bien, muy saludador, William. Edison Jaramillo Alonso dice, mi cookies, déjame decirte, un 10 de 10, bellísima y muy preparada nuestra candidata. Se refiere a Miss World Ecuador 2023, que lo va a representar ahora en 2025. Bueno, creo que fue coronada en el 2023, pero con el título de Miss World Ecuador 2024, si mal no recuerdo. Así que felicidades, Edison, gran candidata. Isaías Bartolini, hola comadre Cookies, hola compadre Isaías, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al compadre. Por acá nos dice Raúl Luna, ánimo Morelos, aquí listos para escucharte y justamente leyendo su mensaje y está por acá Sofía conectándose, así es de que ya la tenemos por acá. Sofi, bienvenida. Ay, hola Coquita, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Oye, muy bien, te quiero comentar Ay, que súper. compartes departamento, tienes roomies. Sí, comparto el departamento con dos roomies, que justo tenía toda la semana sola, pues tenía el departamento para mí sola de vacaciones, ya sabes, y que van llegando visita de mis roomies, pero de que la mamá, la prima, el sobrino, y muchísimo ruido.
No importa, es parte de la cotidianeidad de la vida. Y cuando se es joven, yo también llegué a compartir departamento en Ciudad de México, hasta que en un momento salí corriendo, porque como veníamos del norte, resulta que Ajá. cualquier alma aventurera que venía a la Ciudad de México a querer hacer carrera, a iniciar y todo, pues se venía a la embajada norteña, que era nuestro departamento. Entonces había momentos, era un gentío a que, Sí, y es así, bonito también, es bonito tener visitas, me encanta, pero digo, ay, no, ahorita había niños, entonces digo, van a estar gritando y eso, entonces me dio un poco de pena, entonces me bajé, vivo como en un edificio con amenidades y hay ajá. salas de juntas, entonces aquí estoy. Ay, qué maravilla. ¿En cuál ciudad estás? Como que se me ¿En, cortó. en cuál ciudad estás? Estoy en Ciudad de México justo, Ah, mire, ¿dónde vives? ¿En cuál zona? por Ampliación Granada, está atrás del Museo Sumaya. Ah, pues sí, ahí es colateral, es muy cercana a Polanco, ¿verdad? Sí, En sí, la dicen que colonia. es la extensión de Polanco, dicen por ahí. Sí, totalmente. Fíjate que yo cerré mi círculo, ya me vine otra vez al norte, a Tamaulipas, de donde soy, hace ya algunos añitos. Viví 20 años la aventura Ciudad de México que amé y estoy cerrando la etapa hasta con la venta de mi departamento. Pero dije, ¡Wow! pues ya, porque fíjate que hay que poner a trabajar ese dinero en otra cosa. Cien Hay que hacerlo y total, me encanta ir a la Ciudad de México, me voy por un mes o algo y pues ya descubrí que bendita la tecnología y mejor rento un Airbnb y no estoy manteniendo un departamento que no habito Sí, allá. Entonces, mejor así, dije ya, cierra tu círculo, pon ese dinerito a trabajar en otra cosa y ahora, cuando vayas, muy poderosa, Airbnb y listo. Airbnb, fíjate, y es más, visitas distintos lugares, Así distintos es, así es. Así es, andas en las zonas donde te convenga por el motivo del viaje y ya no sí, andas con que tienes que llegar a tu departamento a fuerza, justo. ¿verdad? Que me Una buena encanta es en idea. la Condesa, pero luego puedo rentar ahí también, en Airbnb, total, ¿verdad? ¿Tu departamento está en la Condesa? En la Hipódromo Condesa, entre el Parque México y la Plaza Popocatépetl, me encanta, pero les digo, ya cerré círculos, hay que saber dejar ir cosas para agarrar otras. Para que entren cosas nuevas, ¿no? Sí, sí, porque Pues, al principio creí que iba a sufrir mucho. Y pues sí, sí, como ya, que ya que me salieron compradores, dije, ay, es mejor mejor. no, mejor no. Ya me quería echar para atrás, pero dije, Pues, no, aprende a soltar. sí, 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 es muy buena opción. Aunque sí, se tiene la nostalgia de que todo lo que se vivió ahí en el lugar, sí, Ay, se sí. entiende. Fíjate que paseaba mi perro, por la Ajá. avenida Ámsterdam y es como algo típico e icónico y me Sí, encantaba. Dije, voy a tener mi perro. Entonces yo le daba dos, tres vueltas al día a Ámsterdam y hubo gente que me llegó a decir, es que la condesa sin Cuquita y su perro no es la condesa. O sea, para que veas cómo hicimos costumbre, pero bueno, hace tantos años que ya no vivo allá que hay que darle paso a lo que viene, como tú se lo estás dando a tu experiencia de Miss Universe México. claro, así es. Nuevas oportunidades, nuevas ofertas, nuevas puertas. Así que aquí estamos para lo que viene. Supongo que dedicada al modelaje de hace tiempo. Cuéntanos cuál es tu historia Claro, antes de que nos aparecieras como una de las 32 candidatas de esta edición del Miss Universe México. claro que sí. Por ahí han de decir es una cara nueva, no la hemos visto mucho, pero fíjate, sí concursé hace como 2 años en un estatal, en Mexicano Universal. Ajá. Fue como mi debut, vaya. Bueno, pero para esto a los 17 años ya había concursado en un certamen de mi escuela, de mi preparatoria. Porque hay que saber que tú eres, perdón, te interrumpo, tú eres designada por Morelos, pero eres Correcto, de otro estado. sí, es correcto. Soy designada de Morelos, yo ya me siento naturalizada de ese hermoso Es estado, hermoso Morelos. sí, de hermoso Morelos. Realmente es un reto porque me estoy adentrando como justo a la cultura, a la gente, a las costumbres y todo. Es muy bonito, pero ahorita les cuento una parte de eso. Sí, pero ¿de Bueno, dónde eres oriunda? yo soy de Nayarit, de Tepic, Nayarit. Ah, Nayarita. Sí, Nayarita. Me ¿Cómo encanta. ves? Ay, de Nayarit. Me encanta mucho el agua de tuba que venden ahí. Sí, las playas, la comida es riquísimo, los mariscos frescos, es Nuevo muy, Vallarta es de ahí. sí, Nueva Vallarta es de Nayarit. Luego también de ahí conozco Puntamita. Ah, es muy bello Punta Mita. ¿Sabes cuándo me tocó? Cuando andaba de actriz, me tocó hacer mi primera novela casi como extra. La Ah, novela de Frente al Sol. Te estoy hablando del 92.
Ok, En el 92 fuimos a vivir con los fanáticos de una revista que se llama, creo, TV y Novelas, o ya no sé. ok, sí. Nos tocó con los fanáticos ir a Itati Cantoral, a Eduardo Santamarina, bueno, a todo el elenco y algunos que íbamos de extras, Ajá, casi, porque mi papel tenía muy poquitos diálogos, pero pues se va haciendo camino al andar. Y fuimos a Punta Mita, que en aquel tiempo no estaba urbanizado. No sí. estaba urbanizada Punta Mita y fue la primera vez que dije, qué hermoso es Nayarit. Entonces, hoy por hoy a Punta Mita es un Sí, emporio turístico enorme, pues ya sí, pasaron 30 años o más. sí, Punta Mita yo creo que es de los lugares más urbanizados con más desarrollo hotelero, económico en Nayarit. Bueno, también Nuevo Vallarta, pero Nuevo Vallarta es como la zona que involucra a Punta Mita, Sayulita, entonces como toda la parte de Bahía de Banderas. Pero Y todavía hay fíjate, playas ahí que están vírgenes, ¿eh? O sea, muy bueno, en seguras. aquel tiempo Punta Mita era virgen y Cookies también, ahora ni una de las dos. Ninguna, pero bueno, estamos urbanizadas, estamos muy urbanizadas ahora. Así es, como Nayarit. Pero sí, Sí, yo soy de allá, de Tepic, y bueno, allá en Nayarit hacen certamen para todo, que de la escuela, de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la colonia, de todo. de Es, todo. yo creo que es parte cultural del estado, sí. Pero Es, es maravilloso. sí, me encanta. Y fíjate que sin ser powerhouse, Nayarit ha tenido sus buenas reinas eventualmente. Dan batalla, Dan no, batalla. sí, dan batalla, o sea, se posicionan bien, traen como mucha actitud, mucho carácter. Sí, no se han posicionado, perdón, no se han posicionado como o ganadoras, algunas sí, pero la mayoría no. Sí. Pero, Ujú. pero dan batalla, la verdad sí son mujeres muy preparadas, que le echan muchas ganas, entonces, Tamaulipas somos como, acá de donde soy yo, somos como media tabla, porque hemos tenido grandes reinas nacionales que han hecho gran papel en Miss Universe y en Miss Mundo y en otros certámenes, pero no somos powerhouse como Nuevo León, como Jalisco, como sí, Sonora, como a unos estados que sí de pronto tienen oh, más sí, presencia. Pero pues, con todo el corazón y el nacionalismo mexicano, pues nos encanta ser parte del evento, como ahora, volvemos al tema, lo eres tú con la representación de Morelos. Ay, Morelos. date una vueltecita, que es un estado divino, no es tan grande, o sea que sí lo puedes conocer. Sí, 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 justo es lo que te platicaba, es de los retos que me gustan. Al no ser mi estado, pues me estoy adentrando justo a conocer cuáles son las bellezas que tiene el estado, la gastronomía. Sí. Entonces, a pesar de que es un reto todo esto del certamen con Miss Universe, también es un reto conocer y adentrarme al estado. La verdad es muy, muy, muy bello, ¿eh? Y Muy, entonces estuviste en estas plataformas de la belleza anteriormente y sí, ahora de pronto te vas, nos guste o no, a la plataforma más a importante la a nivel gran. internacional. ¿Cómo te acercas? ¿Haces casting? Platícanos. Sí, hice casting. Para esto es una historia un poco muy. Se ha caracterizado una historia como que ha marcado mi vida porque llegó a darme luz. Ahí te va. A ver, Eh, Tristemente y desafortunadamente yo perdí mi trabajo aquí en Ciudad de México en noviembre. Entonces yo estaba como en esa etapa triste, no sabía qué hacer, estaba viendo si me regresaba a Nayarit, estaba perdida, o sea, no ¿cuál sabía. es tu área? ¿Cuál era tu área laboral? Yo soy ingeniera industrial, sí, Ya trabajabas para una empresa, quiero imaginar. una Hubo un empresa, recorte y fuiste parte. sí. Yo estaba encargada de los proyectos para estandarización de centros de distribución para 8 países de Latinoamérica. Ah, mira. Sí, trabajaba, ahorita ya lo puedo decir, para este grupo modelo, para el corporativo. Ajá, muy bien. Salud, Salud, cheers. salud. Sí. Entonces, pues sí, tuve como Ese duelo. ese duelo, sí. Y en enero yo veo en Instagram, así, yo estaba así en el día y veo una foto Como, de Universe. Para esto yo soy fanática desde que era chiquitita de los certámenes de belleza. O sea, yo soy ujú. fan, amante y todo, yo siempre lo sigo. Pero no te dedicabas al modelaje. No, no me dedicaba al modelaje. Sí, no, no, no. ¿Cuánto mides? O sea, vamos para ir viendo por qué es que te incluyeron en esta generación. Mido 1,69. 1,69. Sí, Estás dentro del rango. sí, hay tablas. Sí.
Sí, sí, Pero sí. Hoy ya vemos muchas chaparritas que somos triunfadoras. sí, y que venimos con energía, Con todo, con con todo, todo. todo. Y aplicas. Y aplico, sí, yo veo esta convocatoria y algo cambió en mí. Fue como, yo lo sentí como la luz, como los tiempos de Dios son perfectos, porque te contaba que yo ya había concursado hace 2 años en este estatal El en Nayarit. mexicano universal que aspirabas a llegar a. Ujú. Exacto, que aspiraba a llegar al nacional, a Miss Universe. Y pues el destino dijo no, ahorita no se puede, porque también yo estaba concursando en Nayarit y pues yo vivo acá en Ciudad de México, entonces el trabajo no me lo permitía, tenía que estar viajando, yendo, viniendo. Realmente era uno de mis más grandes sueños el participar en un certamen de belleza, o sea, yo tengo tanto amor a estas plataformas y por todo lo que revolucionan y hacen y transforman en la mujer. Ajá. Pero pues, mira, ni siquiera mi mamá me dejaba y la vida me decía que no. Por una o por otra razón que ahorita te cuento, no, nomás no podía concursar. ¿Qué edad tienes actualmente? Tengo 27 años. Muy bien, también estás en rango. Muy bien. Sí, también estoy en rango. Pero era de mis últimas, o sea, antes de todo Bueno, que esto. antes de que cambiaran, porque ahorita ya se abrió. Sí, ahorita ya se abrió, Ujú. pero antes yo era de mis últimas. Y cuando concursé para Nayarit, dije, es ahora o nunca. O sea, yo lo veía como, yo no me puedo ir de esta vida sin al menos intentarlo. Yo Claro. quería Muy formar bien. parte de. Entonces, pues te digo, mi mamá no me dejaba, mi familia no está nada a favor de los certámenes de belleza. Y dije, bueno, yo ya soy independiente, yo ya soy una mujer madura y lo voy a hacer. Y fue cuando me Ujú. animó al de Nayarit. Se me complicó porque justo tenía que estar bien yendo y viniendo y pues realmente no podía dar mi 100% porque también estaba trabajando acá en la empresa. Sí, Pues no gané, quedé en segundo lugar, pero dije, bueno, no estuvo tan mal. Entonces ya pasa este suceso de lo de que mi trabajo en noviembre, dijo, creo que los tiempos de Dios son perfectos, por algo pasan las cosas. pero no te habías acordado hasta que viste la publicación de la convocatoria. Pues yo ya lo tenía en la mente, como que será que Ah, vuelvo a ah, pasar, será que será, pero pues yo decía, no, 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 si vuelvo a vivir la misma experiencia mientras estoy en el trabajo, porque realmente mi trabajo era muy, pues muy demandante. demandante. Ujú. Uh-huh. Y dije, si vuelvo a vivir la misma experiencia, pues no, porque yo me quiero dar mi 100% realmente en este proyecto de Miss Universe, ¿no? Entonces, por esa parte me lo pensaba y me detenía. Pero cuando ya pasó todo este recorte de lo de los proyectos, que ya mis proyectos ya no, pues digo, es el momento de intentarlo. Y creo que la vida me está dando una nueva oportunidad para cumplir ese sueño, ¿no? Sí. Entonces, pues ya yo vi la convocatoria, hice el casting, hice mi video de mi historia, de que quién es Ana Sofía, la pasarela, las fotos y demás, lo mando y ya en febrero tengo respuesta de Miss Universe, me marca George y Raquel y ya me dicen, pues, ¿estás interesada en formar parte? Y yo, claro que sí, claro que Claro, sí. Digo, ahorita tengo el tiempo, tengo las ganas, tengo la energía, tengo la edad, todo. todo. Digo, estoy lista para hacerlo. Entonces, es por eso, veme aquí. Qué maravilla. ¿El inglés lo tienes? ¿No es problema o lo estás estudiando? Cuéntame. No, sí lo tengo. De hecho, hice 2 años de high school en Estados Unidos. Entonces, Ay, qué maravilla. ¿Dónde estuviste en Estados Unidos? en Virginia, en Newport News, Virginia. Ajá. ¿Quién anda llegando ahí? No me la distraigan. ¿Y a quién llegó? No sé. Cerraron la Sí, puerta. no pasa nada, no pasa nada. Son espacios para todo el condominio, para todo el edificio, así Exacto. que se Sí. utilizan. Sí, pues qué maravilla, fíjate, sí, las cosas se van acomodando y aunque hay gente que dice, ay, me molesta lo de los tiempos de Dios son perfectos, lo podemos decir como las cosas ocurren en el mejor momento. Exacto, exacto. Son nuevas Y oportunidades que a lo mejor la vida te dice que tienes que pasar por ahí porque hay un tesoro detrás de eso, ¿no? Que hay un aprendizaje, hay lo que sea, no sé. Sí, yo siempre digo que tanto personas como experiencias pues nos dejan una enseñanza, ¿no? Entonces yo totalmente. Aquí creo estamos viendo tu fotografía oficial, que mírala, muy linda.
esta pequeña mini reunión que tuvieron para crear este contenido, pues les permitió conocerse a algunas, a la mayoría. ¿Cómo lo has Todas. vivido? ¿Cómo lo viviste? Pues es una experiencia muy, muy bonita. Te repito, yo nunca había ido a un nacional ni nada, entonces el convivir con mujeres tan espectaculares, tan hermosas, con esa energía bonita, porque por algo estamos aquí, ¿no? Algo nos une, algo tenemos en común, un mensaje, algo que dar a la demás gente. Entonces creo que tener esa interacción con estas mujeres es impresionante, es increíble. Y pues sí, yo también anonadada con tanta belleza, digo, wow. ¿Cómo te sentías en estas tomas cuando ya estabas ahí, cuando te dijeron, fluye, suéltate, queremos sensualidad, elegancia, queremos que te proyectes y que nos muestres Sí. quién es Ana Sofía? ¿Cómo lo viviste? Pues en ese momento me sentí un poco nerviosa, déjame confesarlo, pero yo creo que vas fluyendo, es cuestión de práctica y de familiarizarte como que con las cámaras y todo eso, pero muy bien, yo entusiasmada, emocionada cuando me dijeron, y ahora son videos, y ahora son tomas, y dame cara seria, y luego sonriente, pero sí, me encantó, es una energía muy bonita porque el equipo, pues te protege, te va guiando. Entonces, yo estoy encantada con la organización y con toda la experiencia que hasta ahorita he vivido. Como tú tienes dónde vivir en la Ciudad de México, la pregunta va, ¿te quedaste a dormir en el hotel con las que no son de ahí o dormías en tu departamento? Se tenían las dos opciones, pero por practicidad sí me quedé en el hotel donde todas estábamos, Ujú, porque los llamados eran muy temprano, o sea, sí. entonces, Pu- para evitar el traslado, y pues pudiste convivir con ellas, que es lo importante, y que te conozca más la organización también. es correcto, sí. Esa es la estrategia. ¿Con quién te tocó compartir habitación? Me tocó con Fer de Chiapas. Ay, ¿qué tal? Ya la tuve acá, platicamos mucho. ¿Ah, sí? Sí, mi Fercita. Ay, muy bien. Está chiquitita, tiene creo que 22, 23 años. Y digo, wow, qué emoción. O sea, qué animada, porque yo a esa edad, pues todavía tenía ese temor de querer concursar. O sea, no me animaba, sinceramente. Y digo, wow, qué valiente de su parte. Y tan hermosa, o sea, que fluía, se desenvolvía muy bien. Digo, wow, increíble. Y muy, Como todo en la vida es actitud, Sofi, porque fíjate que, por ejemplo, siempre lo menciono, a mí me impacta que una Zuleika Rivera, de Puerto Rico, Miss Universo 2006, Amelia Vega 2003, de República Dominicana, ellas ganaron sus nacionales de 17 años y ganaron Miss Universo de 18. wow, no sabía que ¡Wow! era así. Sí. Impresionante. Entonces dices que eran unas niñas, literalmente. Niñas, niñas. Pues también el caso de Denise Franco. Bueno, no ganó un Miss Tam- Universe, pero no, también pero también andaba en esas edades. sí, y ganó el nacional chiquita, como 17, 18 años, no estoy segura, pero Entonces, bueno, pues avientan y les va bien y todo, pero muchas reinas de belleza han comentado que ya después de los 20 años, de los 23 en adelante, es cuando se sienten con la capacidad máxima para llegar con ese poder femenino a conquistar una corona universal sí. Pues yo creo que la madurez depende de cada una, de como que cada quien. les llega a diferente etapa, Sí, ¿no? sí. Pero sí, creo que es muy buena edad, esos 20, 22, 23, como para un nacional, es muy buena, ¿no? Algo de Amelia Vega que nunca se me va a olvidar es que ella ganó el traje típico, pero bueno, lo ganó un diseñador con el porte de la candidata, obviamente, pero me encantó que le dicen, y además seguro vas a querer la corona. Dijo, por supuesto, yo vine por todo. Claro. Entonces me encanta que teniendo 18 años, pues hablando al tú por tú con gente de 20, 30, 40, 50 años, respondiéndole a las cámaras, y es donde les digo yo, la actitud define quién se corona, más allá también de los intereses de la organización, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, 100%. La actitud yo creo que es todo y no tanto, no solo para el certamen, sino para la En vida. O la sea, vida. cualquier problema, cualquier cosa pues que te suceda, creo que la actitud es lo que te hace sobrellevar o seguir adelante. Y lo acabas de comprobar ahora que dejaste de elaborar en Grupo Modelo, pues Sí, resulta que te das cuenta que lo que yo siempre digo, porque la vida me lo demostró a mí, la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas, aunque al principio no lo entendamos. sí, y en el momento que lo necesitas aprender, ¿eh? Sí. Sí,
Y a mí me ha pasado, a mí por dedicarme al ambiente artístico, por dedicarme a la producción en Televisa y todo, pues cada 10 meses quedaba desempleada y me pasaba que siempre era cuando menos quería quedarme sin dinero, pues era cuando me tocaba, ¿verdad? Pero decía yo, pero ¿por qué en esta temporada me hubiera mejor? Pero claro, me acostumbré como las ardillas a ahorrar. Cuando, así como las ardillitas en todo el año van juntando semillas para el invierno, así se acostumbró Cookies. De repente digo, a ver, ahorita tengo bastante, guarda, 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 porque tal vez llegará Sí, una etapa en la que no haya, y aunque parezca que no, nos pega la economía, no te sientes tan segura, te sientes como vulnerable, todo, no sé, como que te sientes mal. No, dicen, el dinero no lo es todo, pero ayuda bastante, exactamente, ayuda bastante. Sí, mucho. yo soy como tú, también en cuanto, pues las oportunidades que más tenía o más ingresos tenía, yo guardaba, guardaba, guardaba. Yo siempre he sido muy ahorradora desde chiquita, ¿eh? Me acuerdo que mi hermano, tengo un hermano mayor de 35 años y Un niño, un niño, sí. Y cuando yo estaba chiquita, como en primaria, no sé, estaba muy chiquita, y él estaba como en prepa, porque nos llevamos como 7, 8 años, ajá, y me acuerdo que me pedía dinero, porque estaba en la época de salir de fiesta o de con la novia y así. Y ajá, decía, préstame 500 pesos y como pues me daban de que, no sé, 20 pesos, ponle, y yo lo guardaba. y vas juntando. Era bien ahorradora, toda la vida he sido muy ahorradora, sí. Qué maravilla, y qué bueno que se nos queden esos hábitos. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y esto que te platico de la venta del departamento y todo es por lo mismo. Hay que poner a trabajar el dinero en un lugar donde convenga más Sí, para que tú no sabes en qué lo vayas a ocupar. Y como la ardilla, me encanta tener mi guardadito para resolver lo que se ofrece. te haces muy bien, sí, ¿Ah? sí, 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 porque a sí. mí me tocó en la Ciudad de México, me tocó momentos que yo no tenía para comer al día siguiente. No me estoy tirando a la victimización, pero llegué a pasar este tipo de situaciones y dije, no te vuelva a pasar, mamacita. Sí, Entonces, hay que ahorrar para que tú tengas resuelto tus días. sí, sí, cien por Sí. ciento. Paré aquí un poquito el video porque, a ver, a lo mejor estoy equivocada, pero yo ahí siento que se parece a mis rumbos, ahí al Sí, Parque México. sí, es por ahí, por la Roma Condesa, no estoy segura, Es pero en sí, es en la hipódromo, es que ahí es el rumbo donde está mi departamento. Desde que, mira, eso está a una cuadra de mi casa. De sí, la que ya no va a ser, qué horror. Pero, pero ahí yo ahí paseaba con mi perro, toda esa zona. Creo que este es el Parque España, creo. sí, sí es el Parque Eh, España. sí, me encanta. Y desde que lo identifiqué dije, le voy a preguntar a Sofi porque reconozco mi rumbo. ¿Qué andaba haciendo por ahí? Sí, que andaba haciendo pegando ahí. Yo llegué a pegar cosas de que un perrito se había perdido, de que ahí anda uno haciendo labor social desde siempre. Y bueno, veo que pues no te dedicarás al modelaje, pero tienes el desenvolvimiento, me gusta. Sí, un poquito, no lo tengo tan desarrollado, pero sí, sí, sí me gusta, es algo que pues traigo en mí y también bailé ballet muchos años, entonces yo creo que esa parte Trae de, la actitud y la postura. Ahí es donde vives, ¿verdad? sí, ahí es donde vivo. Porque eso es Polanco. No, sí, todavía me acuerdo como si viviera ahí. Eso Sí, es Polanco por completo. Dije, este edificio es de Polanco. Y ahorita que me dices que vives en la Granada, dije, pues ese es donde vive ella. sí, justo. Y ahí también es Sí, como la calle que está cerquita, a la vuelta de mi casa, bueno, del departamento. sí, así es, así es. Pues qué interesante y cómo tu vida la has llevado de tal manera que, que pues te tiene en el lugar que te tiene ahorita. Mira, anduviste en Nueva York. Sí, sí, sí. Cómo los Me viajes gusta nutren viajar. tanto, ¿verdad? ¿Mandé? Los viajes nutren mucho. Los viajes sí, los viajes nutren mucho, 100%. Y lo compruebo con esta experiencia, te cuento del Sí. intercambio que hice en la preparatoria, en high Ujú, school. sí. Yo no quería, o sea, yo estaba tan a gusto y tan cómodamente, pues en casa, con mis papás, con las comodidades de la comida, de todo, ¿no? De que me llevaban, me traían a la escuela. Y cuando me dicen, pues te vas de intercambio a Estados Unidos, y yo, ¿qué? No, yo estoy bien a gusto aquí, yo tengo mis amigos, ¿por qué me tengo que ir? Pues sí, para que aprendas el inglés abre puertas, no sé qué. Y yo, mamá, no, yo estoy muy a gusto. Pues aún así me mandaron, pero la verdad les agradezco demasiado. Sí. Yo creo que ahí hay un antes y un después de mí. Hay un parteaguas, porque me revolucionó totalmente la mente, fui muy independiente. Ya cuando regresé, yo ya quería, pues ya en mi ciudad me quedaba muy pequeña. O sea, yo ya quería
explorar, vivir en otra ciudad, estudiar en otro lugar. Entonces, ahora mi mamá me dice, ay, es que ahora, ¿por qué eres tan libertina? Bueno, no libertina, como tan liberal y Tan así, libre. tan libre, sí, tan libre. Y yo, mamá, pues tú me hiciste así, Sí, tú me diste el pasito y mira. Pero la verdad es que sí. sí, te cambia totalmente, te construye esa autonomía, esa independencia, muy, muy, muy bonita. Yo lo Sí, a recomiendo. mí cuando vivía fuera, porque yo salí a los 17 años de Ciudad Victoria, me decía mi mamá, de haber sabido que nunca ibas a regresar, no te hubiese dejado irte. Dije, bueno, Así mi así fue. mamá también. Pero regresé 30 años después, y también cuando regresé a Ciudad Victoria, regresé sin querer, o sea, yo no quería, venía manejando con mi carro lleno de cosas desde la Ciudad de México y decía, pero ¿por qué me están regresando si yo no quiero? Todavía tengo mucho que darte, esto y el otro, pero había una muy buena oferta de trabajo acá, y entonces pues ya regresé, me puse a trabajar, y gracias a Dios pude disfrutar los últimos 10 años de vida de mi mamá, a Ajá. mis sobrinos, aquí encontré el amor, me casé, todo maravilloso. Y es cuando dije, mamacita, no hagas berrinche, la vida te da lo que necesitas por encima de lo que deseas, pero nos encanta el berrinche. Sí, a veces si nos aferramos a algo que pues todavía no es ahí o no es. Sí, hay que dejarnos sorprender por la vida, sí proponerle, pero proponer y dejar ir y ve Sí, preparándote, porque luego se te conceden las cosas y ya no sabes qué hacer, Sofi. sí, 100%. Y estar preparadas para el momento, Sí, ¿no? sí, así es. ¿Qué va de noviembre? Que estabas con tu duelo, de que ya no trabajo ahí, y hoy, pues mira, entregada totalmente a eso, y si eres ahorrador y previsora, pues te aseguro que tienes tu guardadito para ir, ahí Sí, se la pasa uno como cirquera, ¿cómo sería? Haciendo malabares administrativos. sí, de hecho sí, de hecho sí. Pero yo estoy sumamente feliz porque realmente le estoy cumpliendo, me estoy cumpliendo un sueño a mi niña y pues esa valentía de estar aquí en este escenario tan grande, en esta plataforma tan importante, creo que, no sé, estoy sin palabras, es Es todo un maravilloso. A maravilloso. ver, para que todos los fanáticos queden muy contentos de escucharte hablar en inglés, contéstanos en inglés como si estuvieses en la final de Miss Universe Internacional, allá en Tailandia. Si te preguntan, Miss Mexico, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas? Porque yo apenas estoy aprendiendo inglés. Ah, Entonces, ok. sí, que digan, ¿qué le dirías a aquellas chicas que no se sienten merecedoras de conseguir sus sueños? Okay. Thank you, Kukita, for your question. This is a very, very good question. I think I would say to the little girls that to be secure of themselves, to be yeah, to be secure, to follow their dreams, never compare yourself with others because you have a treasure in yourself. Also, take care of what you consume, what you see, what you heard, what you um, eat, because that's the things you share with others. And also to be brave and um, be brave and raise your voice to share a message and help the others, to help the community. Thank you, muy bien. A ver, va a pasar algo. Tienes toda la capacidad, tienes mucho enfoque, pero siento que te falta construir bien la idea para poderla transmitir. Te propongo, y si no hay ningún problema, si gustas, te puedo dar los tips y practicar cuando gustes en apoyo a este sueño que estás viviendo. Me Ah, encantaría. claro que sí. Si lo quieres tomar adelante y si no, también, No, claro, ¿verdad? yo lo Porque tomo. son detallitos finos que podrías pulir para llegar bien poderosa a este certamen. Claro que Y es, sí, yo, y yo es lo tomo. práctico. Me solidarizo, porque si no trabajamos la gente en unión, no nos funciona muy bien la vida. Como les digo, solos nada más para ir al baño. Fuera de ahí, tenemos que establecer enlaces. Así que lo pongo como una de tus posibilidades y estamos encantados de poderte Ay, ayudar. sí. Yo, claro que sí, yo te contacto y sí, yo estoy Sí, dispuesta a entrar. que la Pero experiencia sume, aprendiendo todo lo que puedas, porque la vida es para eso, para aprender, sí, 100%. ¿sí?
Entonces, lo vamos a hacer. ¿Estás viendo también lo de la pasarela? Sí, sí, eso ya estoy a punto de comenzar. Acabo de encontrar un coach de pasarela, pero Ah, muy bien. ujú. Perfecto. ¿Cómo has visto? Ya tienes muy claro tu estilismo, ya tienes muy claro por dónde va la línea que vas a utilizar. ¿Te ha comentado algo la organización? ¿Te han hecho estudios de colorimetría, de estilismo? Cuéntanos, ¿cómo va eso? Pues no, sinceramente no he tenido ninguno de esos estudios ni nada. Ajá. Realmente Morelos es un estado que no tiene coordinación, entonces realmente es como que yo ando buscando por mi cuenta, como, Pues eh, estamos para apoyarte. ay, muchas gracias, muchas Sola gracias. no estás. Ay, No, gracias. Sí, no. no, realmente yo agradezco mucho que de hecho este proyecto me ha acercado a muchas personas muy hermosas que se han justo solidarizado conmigo. Solidarizado. Ujú. Sí, en apoyarme, en realmente están muy entregados también. Agradezco mucho a Yael, que es quien me arregló el día de hoy. Saludos, Yael, gracias. A Eric, que también fue mi maquillista durante la concentración, que de repente viene a Ciudad de México y también me ayuda a hacer contenido. Muy También he bien. conocido a personas en Morelos, a Fabián Hermoso y a Pepe Montes, que me han abierto las puertas de su casa y estarme contactando pues, con personajes de gobierno para hacer ahí alianzas, para representar la imagen y promover el estado de Morelos. Entonces, realmente he coincidido con personas muy amables, muy generosas y muy bellas que se han sumado al equipo de Morelos. Pero Sí, pues seguramente así será. Y eso es lo lindo de estas plataformas. Se sí, relacionan mucho y te logran, pues no es lo que les digo, chicas, hay coronas de éxito. Sí está la corona principal, pero hay que aprovechar la plataforma porque la plataforma te da cosas, pero también tú le otorgas a la plataforma. Entonces, aprovechemos ese ganar, ganar que nos brinda un certamen de belleza. sí, 100%. ¿Verdad? Sí, por acá también nos dice Omar Guadarrama Díaz. Es hermosa y luce enfocada. Me encantaría verla con un look más jovial. Me encanta su dulzura y que cumpla su sueño. Ay, muchas gracias, Omar. Muchas gracias, sí. Christian Goner dice, me gusta que la mayoría de mexicanos están aprendiendo inglés. Aquí en Veracruz es esencial para la vida diaria y es obligatorio en las escuelas. Tenemos que ser bilingües o trilingües. Sí, Sí, 100%. ¿verdad? Isaías Bartolini, una confident woman. Ay, Ay, sí. gracias, Isaías. Raúl Luna, Morelos, ¿qué reinas te inspiran en tu preparación? ¿Con quién empatizas? ¿Quiénes me inspiran? Nacionales, Sofía Aragón es una Ajá. mujer, wow, impresionante su capacidad de llegar y conectar con las personas, muy intelectual, no es un mujerón, Ujú. dijera por ahí. Sí, Y claro, Jimena Navarrete, Andrea Mesa, Lupita Jones, mis claro, grandes claro. reinas, 100%. Sí, sí, así es. Y a Internacional, internacional, Catriona Gray. Creo que muchas que estamos en este medio, los certámenes, coincidimos con Catriona Gray, con su dulzura, con su calidez, igual de ayudar y a lo las... estratégica. Para mí es el icono de la estrategia. Sí, 100%. Ella llegó a ganar con toda la preparación, ya traía la experiencia del Miss Mundo y llegó a Miss Universo, dijo sí, porque sí voy por la corona y la chica sacó todo su poder y conquistó sin duda alguna esa corona en 2018. Sí, 100%. Con ese giro espectacular, sí. Muy Nos dejó elegante. girando en un tacón a todos los demás. Sí, Así sí. es. Isaías Bartolini dice, una pregunta, ¿ella es casada? No, soy soltera. ¿En relación o no? No, soltera, 100% soltera. Sin Ah, relación, pues nada. ni haciendo casting, ahorita nada más Ni haciendo con Miss Universe. solo con Miss Universe. Sí, estoy casada con Miss Universe Con ahorita. Miss Universe, así es. Mario BC dice, me encanta cómo se expresa, habla muy bonito, me hace conectar muy fácil con ella. Qué maravilla, Ay, Sofi. muchas gracias, Mario. Qué dulce, muchas gracias. Cavalli dice, ¿habrá evolución física para la concentración? ¿A qué te refieres, Cavalli? Pero supongo que estás ahorita con algún régimen o algo, aunque cuerpazo lo tienes. Ay, gracias. Pero sí, estamos trabajando también alimentación, nutricionista y entrenamiento, claro que sí. Estamos Hasta trabajando. así la blusa para arriba, me estoy poniendo nerviosa. Sí.
Empecé a sentir que en algún momento podía pasar algo. Yo así, no, por favor, le voy a decir. Ya estaba empezando a salirme caspa y eso que no tengo cabello. Pero por acá dice Cabal, y buenas tardes, Reina, estaba saludando, ¿verdad? Y Buenas por tardes. acá, Cristian Goner, ya llegué, él vive en Veracruz. Y se hace un calor insoportable este día, tomando unos drinks refrescantes. Salud. Salud, salud. Benjamín Patlán, Cuquet, déjalas. Si no quieren venir las candidatas, ellas se lo pierden del amor de las joyas de la corona. Ah, comentaba de algunas chicas que todavía no se reportan, de tus compañeras, y que ya sería bueno que estuvieran por acá, pues para que se llenen del amor, el cariño y el apoyo, sobre todo, de Claro que mis joyas de la corona, de todo el fandom. Nos comentan por acá, ¿qué pasarela le gusta más? ¿La de bikini o la de vestido de gala? Dice Grito de Guerra MX. pues las dos, sinceramente, es que son totalmente distintas. Creo que la de bikini es más alegre, más coqueteo, y la del vestido de gala pues, es más elegante, más conquistadora, pero sutil. Entonces, las dos, no me puedo ir por una. Isaías Bartolini dice, esta chica se mira que tiene mucha perricilina. Ay, Tienes garra, tienes ese fierce. será un poquito, sí, poquito, Sí, cuando es necesario. Claro, exacto, dosificadamente. dosificadamente, sí. Sí. Omar Guadarrama Díaz nos dice, es hermosa y luce enfocada. Me encantaría verla con uno más jovial, me encanta su dulzura y que cumpla su sueño. Ya habíamos leído este. ¿Quiénes integran, ya nos dijiste tu familia? ¿Es mamá, hermano? Hasta ahorita hemos sabido que hay hermano. Sí, es mamá, mi papá, un hermano mayor y una perrita. Bueno, dos perritos ahora, porque Que acabo de... están allá en Nayarit, que están en Nayarit, sí. Y mi abuelita que vive también con nosotros. Mi que vive abuelita ahí con materna. ustedes. Ujú. Que vive con ustedes. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras entre la vida tranquila que se lleva en provincia y en Nayarit, particularmente con la vida que yo te puedo decir la respuesta también, pero dímela tú, de pronto del trajín y del estilo de vida de la Ciudad de México, que es maravilloso también? Así es, maravilloso. Pues que te rinde más el tiempo en la provincia. Allá, Sí, en la provincia te rinde más el tiempo. El lugar más lejano te haces media hora. Entonces, sí, yo creo que esa parte del tiempo. Y, y pues también que tengo cerca la playa. Y se estoy vive, conectando la computadora que me avisó, me voy a apagar y yo, ay, no, 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 ya le fui a poner el cable. Y ahora sí, y la playa es divina y es muy bonitas playas ahí en Nayarit. sí, y pues también como, pues sí es más tranquilo, vas a un cafecito con amigas, no hay mucho que hacer como plaza, solo hay una, pero realmente no hay muchas cosas en la plaza. Ajá, ujú. Y Ahí, pues, ahí van mucho, tienden mucho a ir se acercan o a Puerto Vallarta, ujú, ¿verdad? Que está más grande, y ya de plano hasta Guadalajara. o a Guadalajara, sí. Sí, realmente, pues muchas de mis amigas van a comprar ropa o van a salir a Guadalajara de paseo, o sea, es más como de fin de semana, porque sin Tepic es muy, muy tranquilo, como ir al parque, ir a un café, tenemos cerro, subir el cerro. Lo que sí veo que he vivido también en León, Guanajuato, y estudié la carrera, pero Ah, lo mira. que, lo que yo veo en Nayarit, en Tepic específicamente, de que la gente le gusta mucho hacer ejercicio y me gusta, o sea, es como un hábito muy bonito y muy cultural porque se hacen como pues muchas reuniones para hacer ejercicio, muchos gimnasios, está mucho esa cultura de cuidarse y Y en alimentarse. la playa se presta para correr, para todo eso. Sí, muchos eventos como para eso, para conocerse y eventos de hacer ejercicio. Muy padre. Pero sí, esa parte me gusta, como que es muy tranquila, muy saludable, muy... Pero acá en la Ciudad de México hay todo, hay teatro, hay shows, hay circo, me fascinan los circos, hay circo, pues, hay Bueno, ahí todo. donde vives tú, bajas de tu edificio y tienes 1000 opciones. Sí, mil opciones, restaurante, comida, cine, todo, 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 teatro. Aquí está el Teatro Telcel, que viene Ajá, obras de Broadway, muy, muy, muy bonitas, que a mí igual me ajá. encanta el teatro. No, no hacerlo, verlo. Sí, No, no. de repente una estrella teatrerona, pero Sí, 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 sí. pero pues sí, acá hay todo. La Solamente, oferta teatral en Ciudad de México es muy grande. sí, solamente que no te da el tiempo para hacer. No, Eso es lo único. no sé si te pasa a ti que cuando van visitas, va una a conocer porque llevas a las visitas.
Pero Sí, viviendo ahí, yo decía, es que vivo aquí y no voy. Pero cuando viene gente que hay que pasear, era cuando aprovechaba. aprovecha, sí, me pasa lo mismo. Porque, por ejemplo, tú vives en Polanco, bueno, en la colonia Granada, que es ahí junto con Pegado. Sí, Este, por ejemplo, pues hay que bonito ir a Coyoacán, pero pues es mucho, sí, lejísimos. muy, muy lejos. El tráfico, no, 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 Ya ni no. digamos Xochimilco. Ay, voy a ir a las trajineras. Bueno, son como 2 horas y media. De puro, de un trayecto Dentro de la ciudad. y dentro de la ciudad. Sí, sí, por esa parte sí es un poco pesado, pero pues hay de todo y te Hay de das el todo y te tiempo. vas adaptando. Fíjate, a mí me acuerdo que en el 94, me acuerdo, fue en ese año precisamente, me tocó, viví en Picacho. Picacho Sí, está al por sur allá por TV Azteca, por allá, por todas esas cosas. Y ujú. entonces resulta que iba al gimnasio y tenía un compañero pues un día platicamos, digo, se van dando las pláticas de repente y le digo, ¿vives por aquí? Y me dice, no, trabajo en Xochimilco. Ah, ¿y qué andas haciendo por acá? Pues de Xochimilco para acá. No, es que vivo en satélite. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, me dice, sí, y de donde trabajo a mi casa son 4 horas diarias. De ida y 4 de vuelta. No, ¿Qué? no, 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 Dije, no. eso no es vida porque no te cambias a vivir allá a Xochimilco. Pues me dijo que no, que porque su vida era acá en satélite pues el trabajo le había tocado allá. Y entonces, ¿qué haces? Precisamente, dice, en la mañana entreno, 2 horas llego aquí al gimnasio, entreno un rato, se quita el tráfico y llego a mi trabajo. Y en la noche lo mismo, salgo del trabajo, vengo y entreno aquí hora y media. Si era una persona físico-culturista, y Ah, entonces dice, o sea, tenía que entrenar 3 horas diarias, entonces hora y media en la mañana y hora y media en la tarde. Y el punto intermedio era donde estaba el gimnasio. Pero digo, 4 horas de tu vida en tránsito, no, no es no, calidad de vida. no. Y Yo eso también, fue en 1994, o sea, hace más de 30 años. Ahorita de estar peor. el tráfico así ha de estar más pesado. Es una anécdota que nunca se me ha olvidado porque me impacté. Sí, sí, sí. Sí, conozco también personas que viven lejos del trabajo y así están a gusto y yo, wow. Es algo que justo cuando llegué aquí a la ciudad, dije, no hay manera que me pueda hacer más de una hora de tráfico. O sea, ni siquiera yo veía una hora, máximo media. Y sí, de donde vivo a donde trabajaba, hago media hora caminando. Es lo que hay que hacer. Cuando yo iba a comprar el departamento hace muchos años, 25 exactamente, quería uno en Coyoacán, pero dije, no, me conviene más acá, más céntrico en la Condesa, porque para donde me tenga que desplazar estoy como en el punto intermedio. Y fue Sí, inteligente decisión porque, por ejemplo, para llegar a San Ángel, a la hora que yo sabía y por donde sabía, se acababa de inaugurar el segundo piso del periférico, hacía 15 minutos y luego que me tocaba Santa Fe hacía un poquito más, porque Televisa también tiene oficinas en Santa Fe, ahí por donde está Mis Universo. Y ok. entonces me aventaba como 25, 30 minutos en determinadas horas, ¿verdad? Porque había horas en donde me podía tardar hasta hora y media, 2 horas. Y entonces así me movía, pero dices de pronto, como este chico, ay, es que yo vivo muy feliz en satélite, pues sí, qué lindo, pero ya no te resulta práctico. Sí, no. Sí, ahí yo digo que sí conviene mudarse, estar cerca Sí, de donde te mueves, del porque trabajo. oye, 4 horas diarias, es un desperdicio de vida, Sí, ¿verdad? yo Por creo. completo. Y entonces, volviendo al tema del certamen, pues tú no has desperdiciado tu vida porque mira, se ha ido acomodando todo para Sí, que tengas una experiencia maravillosa ahora. Y mira, también es importante lo que acabas de comentarnos. No tengo coordinador estatal. Quiero que sepas que esto también se da por todo lo que estás teniendo que hacer para llevar adelante tu proyecto. Nada es gratis. Te lo mandaron así porque así lo vas a aprovechar. sí, sí. Justo, y me gusta porque cuando estaba laborando en esta empresa, pues tú sigues un patrón, tú sigues un camino, ¿no? Y me gusta que ahorita estoy rompiendo con ese, pues sí, con ese camino, porque estoy Con ese abriendo, esquema. tocando puertas, yo buscando mis oportunidades y es muy bonito también. Y pueden ser dos cosas, que te vayas por el lado negativo de la victimización y porque a mí y es que No, nadie me apoya y yo nací para sufrir y soy una pobre mujer. No, 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 no. Eres alguien a que la vida le está dando las cosas para que sea realmente empoderada. es correcto, sí, 100%. Ujú, sí. A mí Y, me pasaba que ujú. decía, a ver, ¿te tiras al drama, reina, o resuelves?
¿Cómo? Cuquita, ¿te tiras al drama o resuelves? Me Es decía a mí misma. que hay que resolver, siempre. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, me Y gusta. cuando resuelves algo, se hace una cadenita de cosas, se van dando todo, se va acomodando. Sí, y es una satisfacción bonita, como te abres a conocer gente, te buscas tu propio camino y de ahí salen cosas increíbles. Muchos te dirán que no, bueno, pues hoy toco a otro lugar, entonces, pero sí es padre, me gusta y creo que es justo, es el reto de irme abriendo camino yo, pues no yo sola porque ya tengo un equipo que se va a Pero que hacer, formaste tú, que fuiste formando. sí, que fui formando yo. Que si estuvieras llorando todavía el desempleo y todo, estarías en tu departamento No, ahí me llorando, quedo, ahí estuviera ahí toda. estarías, ahí Sí, estarías atorada y no, ¿verdad? Hay que abrirse al cambio y agarrar lo que la vida te está presentando. Yo me hice experta en convertir los no en sí. A mí al principio me decían, no tienes voz comercial, no eres lo que busca los patrocinadores para la locución, para la televisión, no, retírate, tú no eres para esto. Ah, no, dije, claro que sí, claro que sí. y me voy a preparar y todo, y soñaba, ojalá que cuando sea vieja, decía, ojalá haya una televisora, aunque sea local, chiquita, que me permita tener un programa para hablarle a personas de la tercera edad. Y mira lo que ocurre, que resulta que se abren las redes, que hago un canal y ahora me ven en todo el mundo. Ay, sí. Construiste tu camino, construiste tu... Sí, Cuidado con lo que deseas porque se te puede dar multiplicado. y sí. Y Qué mira, mejor. ¿verdad? Y abrazando al mundo y todo. Por eso te repito, lo que yo te puedo ofrecer, te lo ofrezco y si lo quieres tomar es con todo mi corazón, ¿eh? Con Muchas todo el gracias. corazón. No es más que por un espíritu solidario que siempre he tenido en mis momentos donde me sentía sola y que nadie me apoyaba. Siempre había por ahí alguien, unas lucecitas que me apoyaban. Y si lo puedo hacer para alguien que diga, necesito apoyo, aquí está esta luz, Ay, ¿verdad? Con todo gusto y con todo el amor. y cambia totalmente, o sea, esa persona realmente lo agradece y es un gran apoyo, sí. Sí, Muchísimas así. gracias. Y no lo hago para ganarme el cielo, lo hago por la satisfacción de brindarme. El cielo se lo gano de otras maneras y también tengo motivos para que me lo ande negando, para que no me den la visa tan fácil. Me salen cuernillos a veces aquí. Y no me refiero a ti, Marco Antonio, le digo a mi esposo. A ver, por acá dice Grito de Guerra MX. Te deseo lo mejor, Sofía. Ya te quiero ver brillar en el escenario dándolo todo en esa pasarela. Ay, muchas gracias, grito de guerra, sí. Raúl Luna, que Dios multiplique tu esfuerzo, verás que todo fluirá excelente, te dice Raúl. Así será, Raúl. Muchas gracias. Yael Mendoza Morelos, te ves preciosa. ¡Ay, Michael hermoso! Es el que, mi amigo que me ayudó a maquillarme, a peinarme. Ay, gracias, Yael, Ay, gracias. Aquí se te va a multiplicar todo también. sí, es un hermoso. Sí. Muchas Por acá gracias. dice Cavalli, está bellísima en vestido de noche, te verás espectacular, de mí se acuerdan. Sí, claro que sí. Ya ahí estoy viendo parte del vestido, no les voy a contar nada, es sorpresa. Es sorpresa, sí, para estar con ay, a ver con qué sale, a ver cuál es. Ah, Sí, nos va a gustar muchísimo eso. Ya nos contestó, aquí pregunta Raúl Luna, ¿quién fue tu roomie en la concentración? Ya nos platicó que fue la chica de Chiapas. ajá, sí. ¿Verdad? Así es. ¿Qué más nos falta por conocer de Sofi? Cuéntanos. ¿Quién es Sofi, la chica que hoy por hoy trae la banda de Morelos para el Miss Universe México 2025? Pues Sophie es una persona muy empática, que le encanta la naturaleza, le encantan los animales, le encanta ayudar. Eh, Me gusta mucho ser independiente, viajar, me gusta aprender siempre cosas nuevas. Si no estoy en un lugar, estoy aprendiendo otra cosa. El año pasado me metí a clases de equitación, es algo que me enamoré. Ay, Digo, a veces ya tengo que dejar esto de estarme metiendo a nuevas actividades porque me enamoro de todas y digo, ya no tengo tiempo para hacer todas. pero ese aprendizaje te va a servir para cosas diversas en la vida. Sí, sí, 100%. Sí, me considero una persona que le encanta estar activa en movimiento, aprendiendo. ¿Qué más? ¿Quién más es Sofía? Pues profesionalmente soy ingeniera industrial. Me gusta, sí, mi profesión, pero quiero tocar nuevos panoramas, abrir
quisiera emprender, abrir mis propios sueños, esforzarme por mi trabajo, porque también en una empresa le dedicas todo tu tiempo, tu esfuerzo, tus lágrimas, todo, y a veces pues con la mano en la cintura pues te dicen ya no, y dedicaste todo tu tiempo, toda tu vida, cuando esa energía la pudiste haber puesto para algo tuyo, digo, en estos momentos es lo que ahorita me pongo a reflexionar. Pero claro que sí, siempre es muy bueno todo el aprendizaje que te deja una empresa porque pues igual ya tienen todo un patrón que seguir y te da mucha enseñanza, muchas tablas para hacer lo tuyo. Entonces, Por supuesto. muy agradecida de haber formado parte de ahí. ¿Y por qué no, a lo mejor más adelante en otra empresa? Sí. Mira, cuando a mí me dijeron muchas gracias a todo tu equipo y a ti ahí en Televisa, hace en el 2010, pues se siente feo y todo, pero dices, pues es un ciclo que o lo cerraba yo, o lo cerró la vida y vinieron muchas cosas más. Y luego trabajo en Ciudad Victoria, Dios mío, que vengo hasta acá. Vine a disfrutar los últimos 10 años de vida de mi madre, que fueron Una maravillosos. fortuna, Una sí. fortuna, nos hicimos amiguísimas más allá de madre e hija, fue algo maravilloso, me reencontré con mis hermanos, me reencontré con mis sobrinos que eran chiquititos, bueno, pues ahora son ya hombres y mujeres que adoran a la tía y todo, encontré al hombre con el que me casé, a ver, la Que no vida me puedes tenía eso, pero el aferramiento de querer estar allá, y la hacer. vida me dijo, a ver, Reina Santa, ubícate, me dio unas cajetadas guajoloteras y me trajo para acá. Oye, pues estaba un tesoro aquí, pero te digo, Claro, 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 sí. hay que dejarse sorprender. 100%, yo coincido Oye, con... y en el tema, estoy sin novio, soltera, no hay mejor pareja que una misma, ¿eh? Y si llega por ahí un socio de vida, adelante. Pero hay muchas mujeres que viven en función de conseguir pareja, si no soy una mujer fracasada. No es cierto, ¿eh? Sí, no, no, no. A veces siento como que la presión social, la presión familiar, Sí, pero sí. digo, no llegará, yo no me voy a casar por casarme. Si realmente me va a casar es porque me va a sumar, es una persona con la que puedo compartir tal cual soy, sí, me apoya tanto como yo lo voy a apoyar. Entonces llegará en el momento que tenga que llegar, así como Sin es. decir nombres, te aseguro que conoces muchas conocidas, o sea, conoces o tienes muchas conocidas que hay gente que, yo tengo gente muy cercana que se casó por casarse. Sí, Muchas. Tengo amigos que van en la vuelta 3. O sea, ya se divorciaron, se casaron, se divorciaron. Acá, o sea, ¿cuál es la necesidad? Pero sí, socialmente, a ti te han de decir, ay, tan guapa y tan sola. pero Ay, las feliz, tías. disfrutando, gozando. Sí, 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 pero sí te dicen así con carita de, ay, yo lo hago Ay, por tu pobrecita. bien. Es que eres tan bella, pero estás sola. Ay, qué barba. No serán bilingües, pero son de lengua viperina. Así que no caigas en esa presión social, eres una chica bien valiosa, bien poderosa, y como tú bien dices, cuando llegue, llegará, y va a llegar lo que tenga que llegar. Es correcto, sí. Sí, Me dio 100%. muchísimo gusto, Sofi, A mí compartir también, contigo. Coquita. Me Y estamos ahí encantó. en contacto. Sí, ahorita te voy a mandar mi teléfono personal para que platiquemos y estamos para sumar en lo que tú quieras, porque también me queda claro que mucha ayuda también que no estorba. Si te hacemos falta y nos necesitas, ahí estamos. Si Sí, no, también ahí está. no, claro que ¿Sí? sí. Sí, Con todo el cariño. muchas gracias, Coquita. Y me encantó estar aquí en tu programa, en tu canal. Un gusto conocerlos y platicar con Sí. ustedes y por el espacio. Muchísimas gracias. Así es. ¿Y cómo nos dirías que eres Miss Universe Morelos? Tu nombre y todo. ¿Cómo te autopresentarías? Bueno, mi grito en el escenario, Así es, sí. yo ya lo he estado practicando, pero sería algo así. La tierra que nos une, Sofía Velázquez, Morelos. ¡Ay, me encantó! Oye, qué buena energía y todo, ¿no? Te digo que tienes mucha materia prima que hay que nomás terminar de pulir Pulir. para que llegues bien poderosa, porque, Ay, oye, tienes una formación académica muy importante, una familia que te apoya, tienes el deseo, la convicción, las ganas y la historia de vida perfectas para llegar bien lejos. Aquí nada más hay que pulir, así es que te auguro mucho éxito y aquí estamos. muchas gracias, Cuquita. Muchos besos, besos y estamos en contacto. Cuídate mucho. Claro que sí. Hasta Ay, ay, aquí está Sofi. Pues, ¿qué tal? Encantadora. A mí me gustó muchísimo y sobre todo también que encontramos
diferencias en cada una de las candidatas. Encontramos la forma en la que nos damos cuenta que realmente las candidatas de esta generación son fuertes, diversas, la competencia va a estar bien reñida, pero una mexicana poderosa va a ser electa para representarnos en el próximo mes de noviembre allá en Bangkok, y bueno, van a andar por varios, en Pattaya, y van a andar en otros lados por ahí en el mes de noviembre, pero que grite México de manera bien poderosa. Chicos, vamos con otra chica ahorita, con otra entrevista. Ahí entre los cortes estoy aprovechando para comer y siempre con el placer enorme de que estén aquí compartiendo con su tía Cuquita todas mis joyas de la corona. Me desconecto unos minutos y regresamos con la última entrevista de este maratón dominical. Y les dejo momentáneamente mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿Qué más? México. Ahorita los veo. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.